Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hoy presentamos La brutal intensidad de Fyodor Dostoyevsky. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Un gusto estar aquí nuevamente. Hoy es martes 11 de noviembre de 2025, justo el cumpleaños de Fyodor Dostoyevsky. Y bueno, seguimos navegando la intensa temporada de Escorpio. Una fecha perfecta para hablar de él, ¿no? Un Escorpio por excelencia. Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y obra de este gigante de la literatura rusa, Fyodor Dostoyevsky, autor de clásicos como Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov. Obras maestras indiscutibles. ¿Y su vida? Bueno, su vida es fascinante para un análisis astrológico, marcada por una intensidad brutal, crisis constantes, una profundidad psicológica increíble, enfermedad, exilio y por supuesto esa genialidad literaria, un verdadero drama humano. Sí, la verdad es que las cartas de figuras así, con vidas tan documentadas y complejas, son un campo de estudio riquísimo. Nos permiten ver esas correlaciones entre los símbolos astrológicos y la experiencia vivida. No como causa-efecto, claro, sino como un mapa simbólico. Exacto, un mapa de energías. Antes de empezar a descifrar ese mapa, les recordamos rapidito. Si les gusta lo que hacemos, suscríbanse al canal y sigan a @podcastrología en Spotify, YouTube e Instagram. Así no se pierden ningún análisis. Eso, apoyen el proyecto. Muy bien, entremos en materia. Al ver la carta de Dostoyevsky, salta a la vista una fuerte presencia de fuego, ¿verdad? 6 planetas. Sí, mucho fuego. Sagitario, Aries, Leo. Eso ya nos habla de pasión, de impulso, de una necesidad de expresión muy fuerte. Luego le siguen agua y aire, con 4 planetas cada uno. O sea, profundidad emocional e intelecto no le faltaban. Para nada, y un poquito menos de tierra, 3 planetas. Quizás ahí en lo práctico, lo material, había más desafíos. Tiene sentido con su biografía. Ok, vamos a desglosar esto. Empecemos por cómo se presentaba el mundo, su ascendente. Dale. El ascendente está en Sagitario, a 11 grados y pico. Sagitario ascendente nos habla de una búsqueda de sentido casi innata, ¿no? Un interés filosófico, expansivo, una necesidad de horizontes amplios. Totalmente Dostoyevsky. Esa exploración filosófica, religiosa, moral, que atraviesa todas sus novelas. Exacto. La búsqueda constante de la verdad, aunque sea a través de dilemas terribles y personajes atormentados. Incluso sus viajes, como el exilio a Siberia, aunque fue forzado, representa esa confrontación sagitariana con otros horizontes, ¿no? Una expansión bajo circunstancias súper restrictivas. Sí, una expansión que lo marcó a fuego. Nunca mejor dicho, con tanto planeta ígneo. Pero ojo, esta búsqueda sagitariana no es la del optimista ingenuo. No, para nada. Porque está teñida por la intensidad de su sol, su núcleo. Ahí vamos. Sol en Escorpio a 18 grados y en la casa 11. Escorpio, intensidad pura, profundidad, esa atracción por los misterios de la psique, la vida, la muerte, el poder, la transformación. Una energía que no le teme a la oscuridad, para nada. Y al estar en casa 11, esa intensidad se dirige hacia los grupos, los amigos, los ideales sociales, las esperanzas, los proyectos de futuro. La conexión con su vida es clarísima. Los temas escorpianos, crimen, culpa, psicología profunda, redención, están en toda su obra. Y su participación temprana en el Círculo Petrajevsky, ese grupo de intelectuales idealistas. Sol en Escorpio en casa 11 de manual. Ideales intensos compartidos en un colectivo. Ahora, ese sol no está tranquilo. Tiene aspectos tensos. El más importante, una oposición, un tira y afloja constante con su luna en Géminis. ¿Cómo leemos esa tensión? Ese es un eje central. Imagínate la profundidad emocional fija, casi obsesiva, de Escorpio del Sol, Sí, enfrentada a la necesidad geminiana de la Luna. Variedad intelectual, comunicación, curiosidad, incluso cierta dualidad o nerviosismo. es una lucha interna constante, ¿no? Entre sentir las cosas hasta el fondo y la necesidad de analizarlas, de verlas desde 1000 ángulos. Exacto. Una inquietud mental y emocional enorme.
Un conflicto que pudo ser un motor creativo increíble, pero también muy desgastante. Me hace pensar en Raskolnikov, de Crimen y Castigo. Comete un acto súper visceral, muy Escorpio en su transgresión. Ajá. Y después se consume en el análisis mental, en la tortura intelectual. Muy Géminis esa parte. La novela parece nacer de esa oposición. Totalmente de acuerdo. Y a eso súmale otra tensión. Una cuadratura, un choque, entre ese Sol en Escorpio y Marte en Leo. Marte, la acción, la autoafirmación. Y en Leo quiere brillar, ser dramático, reconocido. Claro, la cuadratura sugiere que su identidad profunda, escorpiana, chocaba con su forma de actuar o afirmarse, leonina. Podía generar crisis intensas, una lucha por imponer su voluntad, o acciones muy dramáticas impulsadas por esas convicciones profundas, pero conflictivas. ¡Guau! ¡Qué combinación! Hablemos más de esa luna en Géminis. Casi 11 grados en casa 6. Mencionaste la comunicación, la variedad, la dualidad. ¿Y la casa 6? La casa 6 es el ámbito del trabajo diario, la rutina, la salud, el servicio, los hábitos cotidianos. Que su luna, sus necesidades emocionales, su refugio inconsciente, esté ahí, sugiere que sus emociones estaban íntimamente ligadas a su trabajo de todos los días y a su estado de salud. Y eso resuena muchísimo. Su carrera de escritor era súper prolífica, un trabajo diario absorbente y, claro, su epilepsia. Exacto, una condición de salud casa 6 que marcaba su rutina de forma dramática. ¿Hay algo más en la carta que ilumine esa epilepsia? Bueno, fíjate que esa luna en Géminis tiene un sextil, un aspecto de oportunidad, de flujo más fácil, con Urano en Capricornio. Urano es lo súbito, la genialidad, lo inesperado. Podría indicar cómo esas ideas brillantes o inusuales, Urano, irrumpían de golpe en su rutina, casa 6, o afectaban su sistema nervioso, Luna. Hay quienes conectan esas auras extrañas, a veces estáticas, que él describía antes de los ataques, Sí. con esa conexión eléctrica Urano-Luna. Y la dualidad geminiana, bueno, se ve clarísima en obras como El Doble. Y la oposición al Sol en Escorpio que ya nombramos refuerza esa sensación de tormento mental constante, ¿verdad? La mente analítica geminiana tratando de lidiar con esas profundidades emocionales escorpianas. Precisamente. Un motor creativo brutal, sin duda, pero agotador a nivel personal. ¿Te imaginas escuchar tu propia carta natal, como este podcast, pero hecho solo para ti? Eso es Tu Carta Podcastral, tu carta natal en podcast. Así es, tal como hoy exploramos la vida de una personalidad a través de su mapa estelar, tú también ahora puedes escuchar tu propia carta natal, Es un servicio único en el mundo. Tu Carta Natal audible. combinando las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, y las más recientes interpretaciones astrológicas. Más la pasión por el podcasting. Unimos todo eso y tenemos una experiencia única. Tu Carta Podcastral. Solicítala en www.podcastral.com O búscanos en Instagram como Carta Podcastral. Tu carta natal. Como nunca la escuchaste. Siguiendo con la mente, Mercurio, el planeta de la comunicación, del pensamiento, tiene una configuración muy particular. Está retrógrado en Sagitario a 6 grados y en la casa 12. ¿Qué nos dice eso? Mercurio retrógrado ya sugiere un proceso mental más internalizado, ¿no? Una forma de pensar o comunicar menos lineal, menos convencional. En Sagitario, el pensamiento es filosófico, va a las grandes ideas. Claro. Pero al estar retrógrado, quizá le costaba articularlas de forma directa o sentía que no encajaban fácil. Y la casa 12, bueno, es el reino de lo oculto, el inconsciente, el aislamiento, las instituciones como prisiones, hospitales, los finales. La casa 12 pienso automáticamente en Siberia. La condena a muerte, los trabajos forzados, aislamiento extremo. Exacto. Y lo más fascinante es que este Mercurio retrógrado en Sagitario está en conjunción, pegadito, fusionado, con Urano en Capricornio. Mercurio con Urano. Ideas revolucionarias, filosóficas, Sagitario, geniales, disruptivas, Urano. Surgiendo desde lo más profundo, o en contextos de confinamiento casa 12 y buscando una estructura o chocando con la dura realidad Capricornio. Es como si la prisión, la casa 12, hubiera sido el horno donde se forjaron sus ideas más radicales, Mercurio conjunción Urano. Recuerdos de la Casa de los Muertos nace justo de ahí. Totalmente. Y dicen que anticipó ideas del superhombre de Nietzsche.
La escritura como forma de procesar ese confinamiento y darle estructura, Capricornio, a esas ideas filosóficas, Sagitario, tan poco convencionales, Urano. Una dinámica potentísima. Incluso la epilepsia, que te puede llevar a hospitales o a sentirte apartado del mundo, resuena también con esa casa 12. Impresionante. Vayamos a su identidad más visible, la casa 1. Ahí hay un montón de planetas juntos, Venus, Neptuno y Urano, todos en Capricornio, cerquita del ascendente Sagitario. ¿Cómo se traduce eso? Es una combinación que marca la personalidad a fuego, ¿eh? Y cómo se presenta al mundo. Venus en Capricornio puede dar seriedad, quizá dificultad para expresar afecto o disfrutar lo simple, busca relaciones y valores estructurados, duraderos. Ok, Pero está pegada a Neptuno. Idealismo, confusión, sensibilidad extrema, escapismo, lo trascendente. Y también pegada a Urano. Originalidad, rebeldía, inconvencionalidad, cambios súbitos. todo eso junto en Capricornio. El signo de la estructura, la ambición, la realidad material. Y en la casa I, la de la autoimagen. Suena a una identidad llena de contradicciones. Absolutamente. Y en su biografía lo vemos. Relaciones supercomplejas. Venus. La lucha constante con las deudas, la pobreza. Capricornio en I afectando su autoimagen, sus recursos. El choque entre su idealismo espiritual y religioso, Neptuno, y la cruda realidad material, Capricornio. Claro. Su genialidad única, rupturista, Urano. Y la adicción al juego, que exploró en el jugador. Podría ser ese Neptuno buscando escape o trascendencia, aunque sea autodestructiva, chocando con la necesidad capricorniana de control. Es como si su propia identidad fuera un campo de batalla. Estructura versus caos, idealismo versus realidad, genialidad versus autodestrucción. Una mezcla volátil, sí, que sin duda alimentó su creatividad de una manera única. Aquí la cosa se pone realmente interesante. Vamos a la casa 8, territorio de crisis, transformación, muerte, deudas, psicología profunda, lo compartido. La casa escorpiana por naturaleza, aunque la tenga en Cáncer. Y ahí encontramos a Marte, el planeta de la acción, el conflicto, en Leo. A 23 grados. Marte en Leo en la 8. Eso sugiere una energía combativa y muy dramática dirigida justo a esos temas límite. Una necesidad de expresarse con fuerza, con teatralidad quizás, en situaciones de crisis, enfrentando temas de vida o muerte, deudas, transformaciones profundas. Y ese Marte no está solo. Tiene una cuadratura, otra tensión. Sí, una cuadratura con Plutón retrógrado en Piscis que está en la casa 3. Plutón es poder, obsesión, lo subterráneo. En Piscis, más difuso, engaños, crisis espirituales. Y en casa 3, comunicación, pensamiento, entorno cercano. Esa cuadratura Marte-Plutón suena a luchas de poder intensas, obsesiones destructivas. Conflictos verbales brutales, quizás, o ideas peligrosas que comunica. Evoca el dramatismo extremo de sus novelas, asesinatos, crisis existenciales, personajes al límite. Su ludopatía también encaja ahí, ¿no? Riesgo, deuda. Casa 8. Totalmente. La intensidad con la que defendía sus ideas, Marte en Leo. Y esa idea de Raskolnikov del hombre extraordinario que puede transgredir la moral. Sí. Podría ser una manifestación de ese Marte en 8 desafiando límites, sobre todo porque tiene un trígono, un aspecto fluido, de apoyo, con Júpiter retrógrado en Aries. Un trígono. O sea, esa acción audaz, transgresora, Marte en octava, encontraba un impulso expansivo, Júpiter, desde sus convicciones más profundas, Aries. Y ese Júpiter está en un lugar clave. Exacto. En la casa 4, la base de la carta. Hogar, familia, raíces, seguridad emocional. Y ahí está una de las configuraciones más potentes de toda la carta. Júpiter y Saturno, ambos retrógrados, en conjunción exacta en Aries. ¡Wow! Júpiter-Saturno juntos. Eso marca ciclos sociales y personales súper importantes. Júpiter expande, cree, es optimista. Saturno restringe, estructura, es la realidad, el pesimismo. Juntos, en Aries, inicio, impulso, conflicto. En la casa 4, el fundamento del ser. Y ambos retrógrados sugiriendo un proceso interno muy subjetivo, muy complejo con estos temas. Es un núcleo de tensión y potencial enorme en su base emocional.
Me imagino un conflicto constante entre la necesidad de expandir sus horizontes, Júpiter en Aries, y las duras restricciones de la realidad, la autoridad Saturno en Aries. Ujú, afectando profundamente su sentido de hogar, pertenencia, seguridad. Casa 4. La experiencia en Siberia le cambió radicalmente su idea de hogar y de Rusia. Pudo haber conflictos internos muy fuertes con su padre, su origen. Esa tensión entre sus ideales y la realidad cruda parece nacer de ahí. Quizás esa lucha se refleja en su relación compleja con las ideas occidentales, la expansión jupiteriada, versus su defensa apasionada de una Rusia idealizada y sufriente, la estructura saturnina arraigada. Es una lectura muy interesante, ¿sí? Esa conjunción en la IB es como el pilar central sobre el que se construye todo, un pilar lleno de tensión dinámica. Para ir cerrando el análisis, miremos su legado, su imagen pública. El medio cielo, el punto más alto, asociado a la carrera, a la reputación, está en Libra. Libra. Arte, justicia, relaciones, búsqueda de equilibrio. Es interesante que su reputación, MC, esté ligada al arte Libra, aunque sus obras exploren justamente el desequilibrio y el conflicto para buscar quizás una forma superior de justicia o entendimiento. Y justo en esa área pública, la Casa X, encontramos a Lilith en Escorpio. Lilith en Escorpio en la X. Lilith representa lo instintivo, lo reprimido, lo tabú, la sombra. En Escorpio, más intensa y profunda todavía. ¿Qué nos dice de su figura pública? Es la firma perfecta para Dostoyevsky. Una figura pública, Casa X, intensa, provocadora, Lilith, que se atreve a explorar los temas más oscuros y tabús de la psique, Escorpio, y a desafiar las convenciones sociales con su obra. No le escapaba a lo incómodo, a lo subterráneo. Piscis, trascendencia, compasión, fe, sacrificio, disolución del ego. Y la casa 2, valores, recursos, autoestima, lo material. Su camino evolutivo, entonces, parece apuntar a trascender las luchas materiales a pesar de sus deudas constantes, Sí. encontrando valor, casa 2, en la compasión, la fe, que abrazó con tanto fervor después de Siberia, el sufrimiento como vía de redención y la conexión espiritual, Piscis. Es como si toda su obra fuera un diálogo con ese nodo norte pisciano. Personajes como Sonia Marmeladova, pura compasión sacrificial, o la búsqueda de redención por la fe en sus últimas novelas. Es increíble ver cómo resuenan los símbolos. Totalmente. Entonces, haciendo un resumen rápido, la intensidad escorpiana del Sol en lo colectivo, la dualidad mental y nerviosa de la luna Géminis, ligada al trabajo y la salud, la búsqueda filosófica sagitariana del ascendente. Las ideas geniales y disruptivas forjadas en el aislamiento de la casa 12, con Mercurio y Urano, la identidad compleja entre estructura, caos y genialidad en Capricornio en la I, Las crisis dramáticas y las deudas con Marte en 8, la tensión raíz entre expansión y restricción con Júpiter y Saturno en 4, todo pinta un retrato coherente, ¿no? aunque súper complejo, de esa vida tumultuosa y esa obra incomparable. Exacto. No es que la carta causara su vida para nada, pero sí ofrece un lenguaje simbólico riquísimo para entender las dinámicas internas y externas con las que él parece haber lidiado. Vemos cómo energías tan potentes, a veces contradictorias, se canalizaron, casi como alquimia, en una obra que sigue explorando la condición humana con una honestidad brutal. Lo que nos deja pensando, ¿no? ¿Qué nos enseña este análisis sobre la creatividad? Quizás explorar la vida de Dostoyevsky a través de su carta nos invita a considerar hasta qué punto las circunstancias más adversas, las crisis más profundas, los conflictos internos más desgarradores pueden convertirse, paradójicamente, en la materia prima esencial para la creación más luminosa y trascendente. Una pregunta potente para quedarse reflexionando. Ver sus reflexiones sobre este análisis. Dejen sus comentarios, suscríbanse si todavía no lo hicieron y recuerden seguir a @podcastrología en Spotify, YouTube e Instagram. Ahí nos vemos. Esto fue Estrellas y Cartas. Nos escuchamos en el próximo episodio.